Buenos días. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar viendo pues los temas de polimorfismo. En la clase de hoy quiero que veamos un ejercicio que ya tengo resuelto aquí en las diapositivas, explicarlo y continuar con los siguientes temas. ¿Ya están viendo las diapositivas de PowerPoint? Sí. Ok. Miren, pues vamos a empezar. En el tema del polimorfismo dijimos hay tres tipos. Sin embargo, el que es universalmente reconocido, pues es el polimorfismo de subtipo. Es el tercer tipo de los tres que vimos ayer. El polimorfismo de subtipo consiste en que haya una sobreescritura de un método heredado. Eso quiere decir que vamos a tener un método en una clase base que se va a heredar a clases derivadas y que además las clases derivadas lo van a modificar o lo van a adaptar a sus propias necesidades. Ese es el polimorfismo de subtipo. Sin embargo, no todos los métodos se pueden sobreescribir. Un método normal sí se hereda, pero no se puede sobreescribir. Para que haya sobreescritura, el método de la clase base debe ser o virtual o abstracto o previamente sobrescrito. Si no tiene alguna de estas tres etiquetas que acabo de mencionar, se trata de un método normal. Insisto, ese método sí se hereda, pero no se puede sobreescribir. Entonces, comenzamos a ver ayer la teoría de los métodos virtuales. Hoy vamos a ver un ejercicio. ¿Qué es un método virtual? El método virtual es el que está ubicado en la clase base y que tiene código. Ese método tiene código, pero al ponerle la etiqueta virtual, lo estamos preparando para ser sobrescrito en las clases derivadas. Eso quiere decir que ese método sí se puede sobreescribir. La clase derivada tiene la opción de modificarlo y adaptarlo a sus propias necesidades, es decir, de cambiarle el código. Por lo tanto, la clase derivada tiene la opción de ejecutar el método original que está en la clase base o su propia adaptación del método heredado y sobrescrito. Ahí es donde se presenta el polimorfismo de subtipo. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Es un ejercicio sumamente sencillo y es un ejercicio meramente didáctico para explicar el uso del método virtual con fines de provocar polimorfismo de subtipo. Entonces, vamos a entrar de lleno al ejercicio. Fíjense, en este ejercicio que les estoy proyectando, la intención es calcular el salario de varios empleados de una empresa. El salario se calcula en base a las horas trabajadas y al sueldo por hora. Sin embargo, va a haber empleados que cobren un salario con horas pagadas al doble. Por ejemplo, en ciertas empresas, pues si cumplen con ciertas condiciones, les pagan dobles las horas. Y si cumplen con otras condiciones, les pagan triples. Entonces, para este ejercicio, lo que hacemos es lo siguiente. Es un ejercicio que ya tengo resuelto aquí en las diapositivas y pues simplemente lo voy a explicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues en este ejercicio tenemos una clase base que se llama empleado. En esa clase base, pues defino los atributos con sus respectivas propiedades de las horas trabajadas y el sueldo pagado por hora. Y tiene un método que es virtual que se llama calcular salario. Para poder identificar en enclass que es un método virtual, vamos a ponerle un comentario. Internamente sí se puede poner que es virtual. El problema es que no se aprecia explícitamente aquí en la definición del método. Aquí no se ve que es virtual. Entonces nosotros para identificarlo, pues le vamos a poner un comentario adicional que diga que ese método es virtual.
Ahorita vamos a ver en qué consiste ese método. Y de ese empleado voy a heredar a tres tipos de clases. Una clase que se va a llamar empleado sin horas extras. Es un empleado normal que simplemente cobra su sueldo normal. Que vean que repite el método calcular salario. Eso quiere decir que está sobreescribiendo. Cuando se repite el método tanto en la clase base como en la clase derivada, eso quiere decir que ese método está sobrescrito. Por lo tanto, hay polimorfismo de subtipo. Vamos a tener otra clase que se va a llamar empleado con horas dobles y una tercer clase empleado con horas triples que vuelven a sobreescribir sus propios métodos calcular salario. Esos métodos que están en las clases derivadas se les va a poner la etiqueta override. Por eso también es importante aquí en el en-class ponerle un comentario que especifique que son métodos sobrescritos, porque al igual que los métodos virtuales, no aparece la palabra override en las clases en en-class. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una forma, como la que tenemos aquí en la pantalla, donde simplemente voy a capturar las horas trabajadas y el sueldo por hora. Dependiendo de cierta cantidad de horas trabajadas, se van a pagar al doble, o de si sobrepasan cierta cantidad, se van a pagar al triple. Y vamos a tener un botón para calcular el sueldo. Aparentemente se ve muy sencilla la aplicación, pero internamente pues tiene el diseño de clases previamente explicado. Entonces vamos a ver los diagramas de flujo. Este es el diagrama de flujo del método calcular salario que está en la clase base. La clase base es la clase empleado. Digamos que es el calcular salario original y devuelve un valor de tipo doble. Aquí también se especifica con un comentario que se trata de un método virtual. Entonces simplemente pues hago la multiplicación de las horas trabajadas por el sueldo por hora y devuelve ese resultado. Así es como se calcula el salario. Cuántas horas trabajó, cuánto se le paga la hora, y de esa manera pues calcula el salario de un empleado normal, que es el que está en la clase base. Aquí tenemos el empleado sin horas extras, la primer clase derivada, empleado sin horas extras, que sobrescribe el método calcular salario. Insisto, es un ejemplo didáctico muy sencillo, nada más para explicar el uso de métodos virtuales. Aquí también se le pone la etiqueta, el comentario de que es un método sobrescrito. Y este método, al sobrescribirlo, fíjense lo que hace. La clase derivada manda llamar el método calcular salario que está en la clase base. Aquí es donde se presenta el polimorfismo. Vean cómo un método que está en una clase derivada manda llamar a otro método, pero que está ubicado en la clase base. Entonces, el polimorfismo se presenta porque la clase derivada tiene la opción de invocar el método original o de ejecutar su propia versión del método sobrescrito. Entonces, vamos a ver ahora el método calcular salario, pero que está en la segunda clase derivada, que es empleado con horas dobles. ¿Cómo vamos a saber si son horas dobles? Bueno, si las horas trabajadas son menor de 41, o sea, 40 o menos, pues va a calcular el salario original. Pero si son más de 40, cada hora extra se va a pagar al doble. Entonces, aquí, en esta operación, pues se calculan las horas extras, esas se pagan al doble en esta operación y pues se le suma al sueldo normal. ¿Ok? Entonces, devuelve aquí el sueldo calculado. Entonces, cada hora extra se paga al doble y se considera hora extra si son más de 40. ¿Ok? Entonces, este sería el
método calcular salario que se encuentra en la segunda clase derivada, que es el empleado con horas dobles. Este sería el tercero. La tercera clase derivada se llama empleado con horas triples. ¿Ok? Aquí se calcula el salario. Aquí cometí un errorcito, son más de 50 horas. ¿Sí? Pues vamos a considerar aquí que son 50. Si son más de 50, pues entonces cada hora extra se calcula el triple. Aquí, si no, si fueran menos de 40, pues entonces aquí se calcula el salario base original. Entonces, es un ejemplo didáctico nomás para que vean cómo se mandan invocar los métodos de la clase base y cómo se sobrescribe en una clase derivada. ¿Ok? Entonces, insisto, es un ejemplo didáctico simplemente para que vean eso. Más adelante vamos a hacer algunos otros ejercicios. Entonces, la primer forma de implementar polimorfismo de subtipo es usando métodos virtuales. En resumen, ¿qué es un método virtual? Es aquel que está ubicado en una clase base, que tiene código, pero que al tener la etiqueta virtual está preparado para ser sobrescrito o modificado en las clases derivadas. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Sí, Este método virtual se hereda, ¿verdad? sí, se hereda. Pero también se puede hacer de que hubiera tres clases, o sea, una clase padre, otra hija, y que esa clase hija tenga también otra clase hija. Sí, también se puede hacer eso. Mira, las tres condiciones para que pueda haber sobreescritura es que el método heredado sea virtual, sea abstracto o sea previamente sobrescrito. Mira, déjame abrir en clase para ponerles un ejemplo. Me avisan en cuanto vean en clase. Avísenme cuando vean en clase. Ya, listo. Ok, miren, vamos a ver este ejemplo. Es un ejemplo más de polimorfismo. Vamos a suponer que yo tengo aquí una clase que le voy a llamar persona. Vamos a suponer que esta clase va a tener un método que le voy a llamar calcular algo, ¿no? Simplemente lo voy a dejar así genérico, calcular. Pero este método lo voy a declarar virtual. Miren, aquí, en esta pantallita, no sé si alcancen a ver la ventanita esta, donde dice virtual. ¿Sí la ven? Sí. Sí, sí, Ok, sí, se ve. ahí está. Ahí le puse que es virtual. Sin embargo, en Enclass no aparece. Entonces le voy a poner aquí un comentario que diga virtual. Entonces, ahí tengo un método virtual. Este método es virtual. Vamos a suponer que hay una clase derivada de persona. Entonces, voy a poner otra clase. Vamos a suponer que tengo que un empleado es una persona. Entonces, aquí tengo la clase empleado.
y le voy a poner la herencia. Ahí está. Un empleado es una persona. Entonces, la clase empleado recibe el método calcular, que es virtual. Sin embargo, la clase empleado lo va a sobreescribir. Para eso, vuelvo a escribir calcular. Y en la pestañita esta de none, le pongo override. Ahí estoy sobreescribiendo. Sin embargo, pues no aparece aquí en class. Aquí le voy a poner que este método es override. Le voy a poner esta etiquetita. Aquí está. Entonces, ya tenemos una sobreescritura. Pero imagínate que debajo de empleado haya otra clase. Vamos a suponer que yo digo, un supervisor es un empleado. Así. Le pongo aquí la relación de herencia. Entonces, obviamente, la clase supervisor también recibe el método calcular de la clase empleado, que ya fue previamente sobrescrito. Fíjate, si lo dejo así, la clase supervisor en blanco, quiere decir que sí recibió el método calcular de la clase empleado, pero no lo está modificando. Pero la clase supervisor también puede volver a sobreescribir el método calcular. Le vuelvo a poner aquí calcular y vuelvo a ponerle que es sobrescrito. Eso se puede hacer. Entonces, le pongo que volvió a sobreescribir un método previamente sobrescrito. Así. Entonces, la clase supervisor modificó nuevamente el método calcular de la clase empleado que había sido modificado en su clase base inmediata superior. Entonces, por esa razón, se dice que un método para que pueda ser sobrescrito debe ser o virtual o abstracto o previamente sobrescrito. Porque aquí estamos viendo que el método calcular de la clase empleado fue sobrescrito y volvió a sobreescribirse en la clase supervisor. Entonces, esa es la explicación de por qué se puede volver a sobreescribir o cómo se puede volver a sobreescribir un método que ya había sido sobrescrito. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, otra pregunta. Sí, dime. En la clase de supervisor, si estuviera en blanco, ¿heredaría el método calcular del empleado así sobrescrito o cómo lo heredaría? Así es. Ok. Exactamente así es. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar al siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver se llama clases abstractas e interfaces. Vamos a ver dentro de las clases abstractas que hay métodos abstractos, que es el segundo tipo de método que puede ser sobrescrito. Voy a compartirles las diapositivas de PowerPoint, me avisan en cuanto las vean. Ya lo podemos ver. ¿Ya las ven en pantalla completa? Sí, ya las vemos. Sí. Ok.
Entonces vamos a ver ahora el tema de clases abstractas e interfaces. ¿Qué vamos a ver en este tema? Fíjate, como ya les había platicado en alguna ocasión, regularmente usamos nosotros una clase para crear objetos. Sin embargo, hay un cierto tipo de clase de la que no se puede crear objetos. Entonces, como que eso resulta aparentemente paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible que yo tenga una clase de la que no puedo crear objetos? ¿Realmente es esto paradójico? Pues la verdad es que no. Hay un cierto tipo de clase que se llama clase abstracta, que nos dice, si una clase abstracta no puede generar instancias, entonces ¿para qué sirve, no? Si no puedo crear objetos de ella. Ahora, la clase abstracta puede tener miembros o componentes abstractos o puede tener componentes normales. Si un componente es abstracto, significa que no tiene implementación. Es decir, esto quiere decir que una clase abstracta puede tener métodos vacíos. La pregunta es, ¿para qué sirve un método que está vacío? Otra pregunta que vamos a resolver aquí es, ¿en una clase abstracta todos sus miembros son abstractos? Pues la respuesta es no. ¿En qué se parece una interfase a una clase abstracta? Las interfaces y las clases abstractas son muy parecidas. Más adelante vamos a ver los detalles, pero también vamos a ver en qué difieren. ¿Se puede definir un miembro abstracto dentro de una clase no abstracta? Vamos a ver si se puede o no. Entonces vamos a empezar. Miren, las clases abstractas, al igual que las interfaces, se utilizan para obligar la herencia. No puedo crear objetos de ellas. No puedo instanciarlas. Solamente sirven como elementos de diseño que me van a servir para hacer un modelo pues más eficiente, ¿verdad? Para eso sirven como elementos de diseño, pero no puedo crear objetos de ellas. Entonces, ¿qué son? Vamos a empezar primero con las clases abstractas. Son mecanismos que obligan la herencia. De las clases abstractas no se pueden crear objetos. Solamente me sirven para optimizar un diseño de un modelo orientado a objetos. Y para identificar que se trata de una clase abstracta, solamente le pongo la palabra abstract antes del nombre de la clase. Entonces, este mapa mental resume lo referido a las clases abstractas. Aquí nos dice que las clases abstractas obligan la herencia. En UML, las clases abstractas se identifican con las letras itálicas, las que están así como chuequitas, ¿no? Las clases abstractas no permiten crear objetos de ella, pero sí permiten heredar de otras clases o de interfaces, ¿sí? También permite declarar variables y constantes. O sea, la clase abstracta sí tiene atributos, sí tiene propiedades, sí tiene variables, sí tiene métodos y propiedades implementados. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene métodos que hacen cosas, vaya, que tienen código. Como también puede tener miembros abstractos. Un miembro abstracto es un método que no tiene código, que está vacío. Entonces, si está vacío, pues debe ser implementado en las clases derivadas, ¿no? Entonces, en resumen, la clase abstracta es una clase que tiene atributos, tiene métodos, tiene propiedades. Algunos atributos, perdón, algunos métodos pueden ser implementados, pueden tener código, algunos pueden ser abstractos. Si son abstractos, son métodos vacíos, que no tienen código. Entonces, ¿para qué me serviría tener un método vacío? Pues para obligar a que se implementen en las clases derivadas. Aquí lo está especificando esta parte. Este es un ejemplo de una clase abstracta. Vean cómo el nombre de la clase aparece en itálicas. Este diagrama obviamente lo dicen en clase.
Entonces, eso quiere decir que esta es una clase abstracta. Todo lo que sea abstracto va a aparecer en itálicas. Comparen los métodos. Vean estos dos métodos. El método comer aparece también en itálicas. Eso quiere decir que es un método abstracto. Está vacío. En cambio, el método calcular edad no es abstracto. Es un método normal. Al ser un método normal, el método calcular edad sí tiene código. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este diagramita? Fíjense, que tenemos una clase persona y que todas las personas tienen un nombre, tienen una fecha de nacimiento y todas las personas comen. Sin embargo, y a todas las personas se les calcula la edad de acuerdo a su fecha de nacimiento. Pero como el método comer está abstracto, significa que todas las personas comen, pero que no todas comen de la misma manera. De esta clase se derivan dos: la clase derivada de la persona vegetariana y la clase derivada de la persona diabética. Este método comer obviamente se hereda para cada una de las clases derivadas, pero se sobrescribe en cada una. Porque recuerden que el método comer que está aquí está vacío. No me sirve de mucho un método vacío. Lo único que me sirve es para obligar a que las clases derivadas implementen ese método mediante una sobreescritura. En las filminas anteriores les decía, para que un método pueda ser sobrescrito, debe ser virtual o debe ser abstracto o previamente sobrescrito. Entonces aquí tenemos un método abstracto. Le pone la etiqueta abstract. Ese método abstracto comer está preparado para que las clases derivadas lo implementen. Es decir, que cada persona derivada tenga su propia forma de comer de acuerdo a sus condiciones. Aquí estaría el código. Vean cómo al nombre de la clase se le antepone la palabra abstract para indicar que se trata de una clase abstracta. De esa clase no voy a poder crear objetos. No voy a crear objetos de la clase persona. Voy a crear los objetos de las clases derivadas. Vean que esta clase tiene un método abstracto. Vean que el método termina con punto y coma, no tiene código. Por ser abstracto, se trata de un método vacío. Ese método vacío lo voy a llenar en las clases derivadas. Y también tiene un método normal, que es el método para calcular la edad. Vean que este método sí tiene código. Bueno, aquí lo tengo nomás especificado, ¿no? Se supone que aquí iría el código para calcular la edad. Entonces vean cómo una clase abstracta puede tener métodos abstractos, pero también puede tener métodos normales. Aquí está el ejemplo de la implementación. Aquí está otro ejemplo, ¿no? De una clase abstracta, miren. Este es otro ejemplo. Aquí la clase se llama persona. Es abstracta. No voy a poder crear objetos de esta clase. Los objetos que voy a crear van a ser de sus derivaciones. Aquí estoy especificando que un empleado es una persona y que un cliente también es una persona. Obviamente reciben de herencia todo lo que tiene la clase persona y además le agregan sus propios contenidos. Entonces, no voy a crear objetos de la clase persona, voy a crear objetos de la clase empleado y de la clase cliente. Aquí está la ejecución. Aquí está la creación de objetos de tipo empleado, donde le pongo sus datos, y aquí están los objetos, un objeto de la clase cliente.
Vean cómo recibe el nombre y el apellido que vienen de la clase persona. Entonces, ese es un ejemplo de clase abstracta, ¿no? Las clases abstractas pueden tener métodos abstractos, métodos vacíos, ahorita ya lo vimos en las filminas anteriores, a los cuales se les antepone la palabra abstract. Con esto se identifica que es un método vacío. Los métodos abstractos no tienen código y se van a sobreescribir en las clases derivadas poniéndoles la etiqueta override. ¿Ok? La clase abstracta puede tener atributos, puede tener métodos y propiedades como una clase normal, pero además puede tener miembros o métodos y propiedades abstractos, ¿no? Que están vacíos. Y la pregunta obligada sería, ¿para qué me sirve un método o propiedad vacíos, ¿no? Si no realizan acciones. Pues la respuesta es para establecerlas como elementos de diseño, de tal manera que obligues a que las clases derivadas implementen esto, ¿no? Haz de cuenta que es como una especie de recordatorio. Imagínate que tú en tu diseño le estás recordando a las clases derivadas, hey, no se te olvide que le pongas el código a este método para que obligues a que esos objetos realicen cierta acción. Para eso sirve, ¿no? Aquí está. Las propiedades también pudieran ser abstractas. Miren, vean este ejemplo. En la clase abstracta persona, aquí tenemos una propiedad abstracta. No solamente los métodos pueden ser abstractos, también las propiedades. Entonces, esto me va a obligar a que las clases derivadas de la clase persona tengan una propiedad clave, que se llame clave, así como en este ejemplo. Y enseguida tenemos también un método abstracto que se va a llamar consultar todos los datos. Entonces, esta propiedad y este método abstracto deben ser implementados, deben ser llenados con su código en las clases derivadas. Aquí está. Vean cómo la clase empleado, en este caso, es una persona. Por lo tanto, debe obligatoriamente aquí implementar la propiedad clave y el método consultar todos los datos. Nótese que se les pone la etiqueta override, indicando que hay sobreescritura. Al haber sobreescritura, pues se presenta el polimorfismo de subtipo. Tenemos una segunda clase derivada que se llama cliente, que también es una persona. Y vean cómo implementa su propia clave, ¿no? En el primer caso, la clave pues va a ser clave del empleado y acá en el segundo caso la clave es clave del cliente. Y también implementa su propia versión del método para consultar todos los datos. Entonces ahí estoy implementando en las clases derivadas los componentes abstractos que recibieron de herencia de la clase base abstracta. Entonces, para eso nos sirven los componentes abstractos. Ya cuando lo uso, vean aquí, creo un objeto de la clase empleado y pues uso sus componentes y la verdad ni cuenta me doy que nombre, apellido, clave, etcétera, lo recibió desde la clase persona. Sin embargo, aquí pues no me doy cuenta de eso porque pues, no veo la relación de herencia ya en la implementación de la ejecución, del uso. Pero son elementos de diseño que vienen desde la clase persona. Lo mismo sucede con un segundo objeto, pero ahora de la clase cliente. Tanto el empleado como el cliente tienen nombre, apellido, clave, consultar todos los datos, etcétera, que viene desde la clase persona. Pero eso pues no me doy cuenta, ¿no? Entonces es la maravilla de pues establecer las relaciones de herencia, ¿no? ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Me escuchan? López, tengo una duda. Otra vez. Dime. Um,
Las clases abstractas normalmente son clases base, ¿cierto? Sí, así es. Pero ¿pudiera dar el caso de que una clase derivada sea abstracta? Sí, sí se puede. Pero tendría que haber otra clase derivada debajo de esa o podría ser la Eh, última. Mira, no te sirve de mucho tener una clase derivada que sea abstracta y que sea la última, porque pues no vas a poder crear objetos de ella. Acuérdate que el objetivo o el uso de una clase abstracta es como un elemento de diseño. Entonces, lo recomendable es, si esa clase derivada es abstracta, pues que haya otra clase derivada normal debajo de ella, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En este ejemplo que les estoy mostrando en esta diapositiva, nótese que tenemos el método comer. Es el mismo ejemplo que les había platicado anteriormente, ¿no? El método comer es abstracto, el cual me obliga a que lo sobreescriba en las clases derivadas y que cada una le ponga su propia forma de comer, tanto a una persona vegetariana como a una persona diabética, ¿no? Una pregunta. Sí. Ahí dice calcular edad sin itálica. Esa clase no, esa método no es abstracto. No, ese es normal. Ese tiene el código. Mira, cuando aparecen itálicas, significa que es abstracto. Por lo tanto, ese método no tiene código. Está vacío. Si no tiene código, estoy obligado a implementarlo en las clases derivadas. Aquí. Gracias. Si está sin itálica, si es un método normal, como calcular edad, ese método sí tiene código. O sea, sí tiene ahí las instrucciones para calcular la edad. Ese no estoy obligado a sobreescribirlo, ¿eh? Ese lo hereda. O sea, la clase vegetariano y la clase diabético también tienen el método calcular edad, pero por ser un método normal, lo heredan tal cual está en la clase base. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Fíjense, este es un ejercicio. Es un ejercicio que está planteado aquí ya resuelto. Fíjense, en este ejercicio vamos a tener una clase abstracta que se llama figura. Pues para modelar figuras geométricas. A todas las figuras geométricas se les puede calcular su edad. Por lo tanto, el método calcular edad lo voy a definir abstracto. A todas las figuras geométricas también se les puede consultar sus datos. Y a todas las figuras geométricas se les puede sobreescribir el método toString. Entonces, al definir esta clase como abstracta, quiere decir que yo no puedo crear objetos de tipo figura, pero sí puedo crear objetos de tipo de sus clases derivadas, que son circunferencia y cuadrado. Al poner estas clases derivadas, pues obviamente voy a tener en una circunferencia el radio y voy a tener la implementación o la sobreescritura de los métodos abstractos que recibió de la clase figura. Es decir, voy a ponerle la forma particular en que se calcula el área de una circunferencia y la forma particular en que voy a consultar los datos y a sobreescribir el método toString de la circunferencia. Lo mismo en el cuadrado. El cuadrado tiene su propio atributo, que es diferente obviamente al de la circunferencia, y voy a poner la sobreescritura de los métodos abstractos que están definidos en la clase base. Este es un buen ejemplo de polimorfismo. Aquí se aplica, este es un ejemplo que usan casi todos los autores, ¿no? Para explicar el polimorfismo, donde vean cómo el método calcular área se puede comportar de diferente forma dependiendo de la figura geométrica en la que voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí.
vamos a hacer este diagrama, este diseño de forma, donde voy a tener aquí un tab control para una pestaña en la circunferencia, otra pestaña un cuadrado y con sus datos respectivos. Si es la circunferencia, pues voy a capturar el radio y lo voy a agregar. Voy a crear un objeto de tipo circunferencia. Cuando yo le dé clic en el botón agregar, quiero que ese objeto venga y se almacene aquí en este list box. Que este list box quiero que me vaya almacenando todas las figuras que yo le voy agregando. Vean cómo el list box puede almacenar tanto circunferencias como cuadrados ahí revueltos, dependiendo de cuál sea la figura. Aquí voy a seleccionar ese dato de la figura y quiero que me muestre en un message box los datos de esa figura que estoy seleccionando del list box. Con este otro botón quiero que me muestre los datos de todas las figuras que tengo almacenadas aquí. Con este otro botón quiero que me sume las áreas de todas las figuras que tengo almacenadas aquí. Y con este último botón quiero que me limpie los datos. ¿Ok? Déjenme ver. Fíjense que no me acuerdo si tengo ya este programita. Déjenme buscarlo. A ver si lo tengo ya resuelto para que lo vean en operación. Un momentito, lo estoy buscando, Déjenme ver. Creo que sí lo tengo, a ver. Aquí lo estoy buscando, A ver, mientras se abre, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Y no abrí uno que no es. Déjenme ver este otro. Déjenme ver. Es que lo estoy abriendo. Lo tenía comprimido y lo estoy descomprimiendo. Y eso se tarda un poquito más, ¿no? Déjenme ver si es este. Bueno, es parecido. Lo voy a compartir para que lo vean en operación. Ya lo estoy ejecutando. Ahorita en cuanto aparezca se los comparto para que lo vean. A ver, me avisan en cuanto vean la aplicación. Ya se mira. Miren, aquí, ahí la están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, Sí. primero voy a mostrarlo y luego les explico el código,
Miren, pues bueno, yo ya precargué varias figuras, pero lo voy a limpiar. Tengo aquí un botoncito para limpiar las figuras. Me pregunta, ¿está seguro que desea limpiar la lista de figuras? Le digo que sí. Fíjense, aquí en el group box puedo escoger, quiero un rectángulo, una circunferencia o un triángulo. Al escogerlo, vean cómo se activan o se desactivan los datos de la figura. Por ejemplo, voy a capturar una circunferencia que mida 3.5. ¿Sí? Le doy calcular área. Aquí me manda el resultado con un message box y lo agrega. Vean cómo aquí, al sobreescribir el método toString, me aparece mi circunferencia tiene un radio de 3.5 y su área es tanto. Ya me agregó un objeto de tipo circunferencia al listbox. Ahora voy a escoger un triángulo, por ejemplo. Le digo que el ancho es 3 y la altura es 7. Le doy calcular área. Ahí me calcula el área. Y vean cómo ahora me agrega un triángulo. Ahora voy a escoger un rectángulo. Le doy 5 por 6. Y vean cómo me los va agregando. Vean cómo el listbox tiene 3 objetos de diferente tipo. Tiene un objeto mi circunferencia, tiene un objeto mi triángulo y tiene un objeto mi rectángulo. Si le doy clic en el botón de mostrar datos de todas las figuras, lo que va a hacer es recorrer el listbox y me va a concatenar todos los datos. ¿Sí ven el message box? Sí, pero a medias. Bueno, pues ahí aparecen los datos de todas, ¿no? Si yo selecciono una figura en particular, por ejemplo la circunferencia, y le doy mostrar datos, solamente me va a mostrar los de esa figura. ¿Ok? Entonces, este es un buen ejemplo de polimorfismo donde tengo una combinación de herencia, de clases abstractas, de métodos abstractos y de métodos sobrescritos. Ahora les voy a mostrar el código. Les voy a compartir el código. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Fíjense, cuando le doy clic en el botón calcular área, checo. Si es un rectángulo, pues obviamente creo un objeto de tipo rectángulo, le capturo sus datos y agrego ese objeto al listbox. Aquí lo estoy agregando. ¿Por qué me aparece toda la leyendita? Pues porque la clase rectángulo, al igual que todas las otras clases, vean cómo heredan de figura e implementan los métodos abstractos. El método abstracto, calcular área, y la sobreescritura del método toString, que en este caso me muestra que el rectángulo tiene un área de un cierto valor. ¿Ok? También sobrescribo el método mostrar datos, que viene de la clase figura. Entonces, aquí, si me regreso al código, pues aquí agrego el objeto rectángulo, mi rectángulo. En cambio, si el usuario selecciona una circunferencia, pues hago lo mismo, pero con la circunferencia. Entonces, aquí lo sorprendente del caso es que el listbox puede almacenar objetos incluso de diferentes tipos y los puede recorrer igual. Vamos a ver, fíjense cómo le hace para mostrar los datos de todas las figuras. Vean aquí. Vean cómo recorre el listbox, pero utiliza la clase abstracta figura. Eso es una maravilla, ¿eh? Porque acuérdate que el listbox tiene objetos de diferentes tipos. Pero ¿qué tienen en común todos esos objetos?
pues que vienen de una clase base que se llama figura. Entonces puedo usar esa clase base para recorrer todos los objetos que están en ese listbox. Entonces aquí estoy recorriendo por cada figura que está dentro de los items de figuras, pues quiero ir mostrando los datos de cada una de esas figuras. Y al final me lo va a desplegar mediante un message box. ¿Ok? Entonces, esto es una maravilla, ¿eh? También para eso me sirven las clases abstractas. Vean cómo aquí al recorrer mediante el for each, pues no estoy usando ni la clase circunferencia, ni la clase rectángulo, ni la clase triángulo, porque pues no sé de qué tipo es el objeto que estoy recorriendo, puesto que están todos revueltos ahí, ¿no? Pero sí sé que todos esos objetos tienen en común que son figuras. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieren que les muestre del código? Ah, sí, del el botón de mostrar datos de la figura seleccionada. Mira, vamos a ver ese botón. Esto también es una maravilla, fíjate aquí. Para seleccionar la figura, acuérdate que tenemos una propiedad del listbox que se llama selected item para saber cuál fue el que seleccionó. Pero mi pregunta aquí sería, mi duda sería, oye, ¿cómo sé si esa figura seleccionada es un círculo, es un triángulo o es un rectángulo? No lo sé. Pero sí tipo figura, entonces lo prototipo figura, porque en mi diseño todas las clases derivadas son de una clase base que se llama figura. Entonces le llamo mi figura seleccionada de tipo figura, que aunque sea abstracta, no estoy creando el objeto, lo estoy obteniendo de un objeto seleccionado. Entonces aquí, de ese objeto, aquí identifico, miren, si es una circunferencia. ¿Se acuerdan cuando limpiamos el group box que decíamos for each control set in group box controls? If C is text box, le estoy poniendo si C es un text box, entonces límpialo. Aquí estoy usando también la sentencia is para saber si mi figura seleccionada es una circunferencia. Si es una circunferencia, pues entonces vas a mostrar los datos de esa circunferencia. En cambio, si es un rectángulo, pues entonces selecciona los datos del rectángulo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa manera puedo saber de qué tipo es la figura seleccionada, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que lo vean, ese código. Ya lo entendí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No tienen dudas? ¿Me escuchan? No, profe. Ok. Bueno, miren, ahí le vamos a dejar en la sesión de hoy y mañana vamos a ver el tema de interfaces. ¿Ok? Si surgiera alguna duda, pues la plantean ahí en el chat y ahí la contestamos. ¿Está bien? Nos vemos mañana. Okay. Hasta mañana, profe.